Buenos días, para mí es un honor estar aquí para compartir mis conocimientos de la educación de ciencias, que se embarca en una gran tarea de la educación de ciencias en Chile. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer hoy día, una breve visión de cómo es la ciencia hoy día. Ya hemos escuchado algunos comentarios iniciales, yo voy a hablar un poco más, y también de cómo es la educación para las ciencias hoy día, y luego una visión del nuevo marco de la educación en Estados Unidos, con respecto a las normas siguientes de la ciencia, y luego vamos a hablar de su propio trabajo y vamos a tratar de analizar por qué estas nuevas ideas son tan importantes para apoyar a los estudiantes y a los profesores en la enseñanza de la ciencia. Entonces, la ciencia hoy es un tiempo muy emocionante vivir en este mundo porque hay tantos nuevos avances. La ciencia progresa tremendamente y debido a esos cambios en la ciencia también impulsa los cambios en la tecnología, y los de la tecnología también impulsan lo que pasa con la ciencia. Entonces, un par de ideas aquí que han cambiado desde el momento en que, cuando yo estudiaba ciencia, química básicamente, en una escala muy pequeña, así que mis ejemplos vienen de esas áreas. Una cosa muy importante que ha cambiado es que ahora tenemos una mejor comprensión de cómo son los materiales, y esto ha cambiado con la ciencia. Antes sentíamos que las propiedades a un nivel macroscópico, y eso era lo que causaba los cambios a nivel microscópico, pero ahora sabemos que si cambiamos los tamaños hay propiedades distintas. Entonces, por ejemplo, el oro es un metal muy precioso, pero si se hace pequeño, ven que se suspende en solución, ven que el oro toma muchos colores distintos a medida que se empequeñece. Estamos hablando de muy pequeño ahora, 10 a la menos 9, a la menos 10. Esta idea de que propiedades que dependen del tamaño lo podemos ver en muchos productos que usamos ahora. Cuando yo era joven, se ponía protector solar para protegernos del sol, y era esa crema blanca que hay. Pero cuando aprendimos a hacer mucho menores las partículas, podríamos poner este protector solar que es claro, de un color claro. Es un pequeño ejemplo de cómo las propiedades que dependen del tamaño han marcado una enorme diferencia. También sabemos mucho ahora de cómo los materiales se pueden automontar, porque las fuerzas intramoleculares que existen debido a las atracciones eléctricas, entonces ahora podemos hacer cosas que no se podían hacer en el pasado para manipular grandes moléculas, y la manipulación de estas grandes moléculas nos lleva a nuevas cosas, a nuevas medicinas para luchar el cáncer, por ejemplo. Muy emocionante el mundo de la química de hoy. Por supuesto, también tenemos que ver con la escuela como proveedores para los niños de su fondo base para que puedan entender su ciencia y puedan ayudar a que esa ciencia progrese. Pero incluso si el tiempo, un momento muy excitante, es exigente. Tenemos problemas con los recursos naturales, la contaminación mundial, el recalentamiento mundial, tenemos las terribles consecuencias en el tiempo, estamos perdiendo especies animales a una velocidad espantosa, y hay muchas preocupaciones por la disminución del agua dulce. Entonces, es emocionante ser científico hoy día. También el momento en que tenemos que ayudar a los estudiantes, a los niños, a desarrollar una comprensión para que puedan ayudar a resolver estos problemas. La educación de la ciencia hoy también es un tiempo muy emocionante. En los últimos años hemos aprendido muchísimo respecto a nuevas ideas en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, a una velocidad asombrosa. Hace 15 años nada más era muy distinto a lo que tenemos ahora.
y estos avances aparecen en muchos libros ya que están disponibles en Estados Unidos y aquí también. Muchos los pueden bajar de la internet, algunos de los más potentes y valiosos que he encontrado. Este que está aquí a la izquierda y el del centro también. Y yo voy a hablar mucho acerca del marco de la enseñanza de la ciencia en Estados Unidos. Aunque esto es muy emocionante, también es tremendamente desafiante. ¿Por qué? Porque muchos alumnos ya no buscan graduarse en ciencia o en matemáticas, porque no piensan que no saben la ciencia. Si les damos más y más van a aprender algo, pero sencillamente se parece que pierdan interés en la ciencia. Los alumnos pensamos que no están preparados para vivir en este mundo. También hay investigación respecto a la enseñanza. Como momento teníamos laboratorios llenos de equipos y ahora eso va disminuyendo. La preocupación por el aprendizaje es porque les enseñamos demasiado. Y quizás la otra idea es que no estamos desarrollando la forma científica de pensar y de entender el mundo. No lo estamos ayudando a entender hábitos que les van a permitir entender el mundo en que viven. En Estados Unidos hay una gran preocupación sobre las oportunidades iguales para todos los estudiantes. Y yo también entiendo que aquí es lo mismo. Todos nuestros alumnos deberían poder entender la ciencia en el mismo modelo. Entonces, en Estados Unidos emprendimos un esfuerzo para repensar la enseñanza de las ciencias. Entonces, este nuevo marco, pero no debemos olvidar el pasado. Nuestras ideas nuevas se construyen basándose en lo que teníamos en el pasado. Hay estándares nacionales de ciencia que construimos el pasado. Y tenemos también muchos documentos para saber qué han aprendido los alumnos. En Estados Unidos es importante saber que pusimos estas normas de educación el 96, hace 17 años fijamos las normas. Ha cambiado mucho en este tiempo, así que hay una gran necesidad de tener este nuevo marco. Entonces, basándonos en estas ideas, desarrollamos este marco hacia el K12 para la próxima generación de normas de estándares de la ciencia, que no lo crearon un par de eruditos nada más, sino que se han incluido a profesores desde kindergarten hasta la enseñanza media, también gente del sector privado, muchos otros equipos que pusieron su parte, que es un esfuerzo monumental, ha involucrado a muchísima gente. Entonces podemos preguntarlo por qué es importante este nuevo marco, por qué lo necesitamos. Uno, esta idea de mejorar el conocimiento respecto a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y luego capitalizar sobre eso. También es mejorar el conocimiento de cómo vamos a enseñar estas ideas. También hay que mejorar el aprendizaje de los alumnos y estos avances en el conocimiento científico. Y debido a que el mundo en el cual vivimos, la ciencia es necesaria para todos los alumnos. No vivimos en una era en que solo pocos en el mundo podían entender la ciencia. Todos los niños, todos los buenos trabajos van a requerir algún grado de conocimiento de la ciencia, comprensión de la ciencia y de pensar críticamente. Entonces, el entender la ciencia es crítico para las personas y también para cuando van al hospital, al consultorio, hay que entenderle a los doctores. Tiempo en que los doctores escuchaban el corazón con su estetoscopio, pero ahora tienen todo tipo de exámenes, nos insertan cosas para sacar información del cuerpo. Entonces, para ir al consultorio, ya se decía, es muy importante que todas las naciones tengan
un cuerpo de individuos con conocimiento científico para llegar a una prosperidad. Entonces empezamos nosotros el enfoque del marco en 3 dimensiones. Primero, las ideas fundamentales de la disciplina, los conceptos transversales, algo de ingeniería, voy a hablar más de eso más adelante. Otra idea clave en este marco es la idea de que el conocimiento se desarrolla a través del tiempo. Entonces, primera idea se está organizada alrededor de las ideas centrales. Las ideas centrales, las ideas núcleos, hay ideas grandes, y ahora hablamos de grandes ideas núcleo, son lo mismo, básicamente lo mismo. Entonces, organicémonos alrededor de las ideas núcleo. Muchos estándares de los estados de Estados Unidos le entregan demasiadas ideas desconectadas. Entonces, en lugar de que memoricen ideas desconectadas, el marco dice que es lo importante que todos los alumnos deben entender para poder resolver problemas, tomar decisiones y aprender más. Eso es la parte clave de este marco. Entonces, en lugar de centrarse en muchísimas ideas, nos enfocamos en unas pocas ideas muy importantes. Y quizás, como les decía, el nuevo foco en unas pocas ideas poderosas. La ventaja que tiene esto, porque los alumnos llegan a entenderlas muy bien, nos permite aprender más y a tomar decisiones y resolver problemas. Eso es lo que queremos que los alumnos sean gente que resuelve problemas, especialmente por su propia cuenta. Teníamos un comentario que ahora se entra en la internet, se puede bajar muchísima información, pero solo se va a entender esa información si ya tienen en la mente una comprensión de dónde se anclan esa información. Entonces, para identificar cuáles son nuestras ideas núcleo, hemos creado algunos criterios, y estos criterios son importantes para tomar las decisiones, porque al prepararlos tuvimos un gran desafío. Cada disciplina solo puede llegar y pensar a 4 ideas núcleo. Entonces, científicos biológicos, hay 4 ideas núcleos. Si es de física o química, solo se puede llegar a 4 ideas núcleo. En ingeniería, 4. Entonces, lo que es difícil es cómo concentramos todo lo que sabemos, cómo lo concentramos en solo 4 ideas de la disciplina. Es un gran desafío. Entonces, su conocimiento son de química o física. ¿Cuáles serían las 4? Si estoy de biología, ¿cuáles serían las 4 ideas? Ciencias de la Tierra, ¿cuáles? En su disciplina, ¿cuáles son las 4 ideas que ustedes querrían asegurarse que todos sus alumnos lo entiendan y que sean esenciales para ellos? Y estos son los criterios. Yo fui el escritor líder en esto, y fue un gran desafío para llegar en 4 ideas en física. Lo que ven aquí son los criterios que utilizamos para tomar esa decisión. Lo primero, una idea muy importante, un concepto clave para organizarlo. Un ejemplo, la energía. Todos los que saben de física van a saber que la energía es una idea clave para toda la ciencia de la física. No podemos escapar de eso. Pensamos en energía. El poder explicatorio. Lo que significa esto es que cual idea que se tome hay que usarla para explicar muchísimos fenómenos. Entonces, cuando el alumno anda, pueden ir aplicando el conocimiento para explicar los fenómenos que están viendo en el mundo. 3. Generativo. El concepto es que la idea núcleo, yo tengo una comprensión de esto. Esto no es algo que yo puedo recitar, es una herramienta que puedo usar más y más, que me va a permitir desarrollar problemas, tomar decisiones. La idea es núcleo, entonces son ideas con las que yo puedo pensar. Esa es la idea de lo generativo.
La otra idea es que tiene que ser importante para nosotros. La disciplina. Si el niño no ve ninguna conexión con él, no van a querer aprenderla. Entonces, la idea de la pertinencia es crítica. Y el último criterio es que tenemos que poder desarrollar esto en el tiempo. Entonces, en este currículum de los K12, de los 12 años de estudio. Entonces, por ejemplo, la energía no se puede aprender en un solo año. Hay que irle desarrollando a través de los distintos niveles. Si son científicos físicos, quiero que piensen en cuáles son sus grandes ideas, las ideas núcleo que seleccionamos nosotros en Estados Unidos. En este marco, la materia y cómo interactúa. Entonces hay que entender cómo la materia se transforma. Esto es crítico para nosotros. El movimiento y la estabilidad de las fuerzas, son interacciones que es muy importante. Lo que es interesante de este marco es que este es un cambio en cómo pensamos en las interacciones de las fuerzas. Hay un foco mucho más grande en ayudar a que los niños entiendan las fuerzas a nivel molecular, porque ahí es donde se une la materia. Ahora lo que enseñamos en las escuelas, los enlaces del hidrógeno, eso es clave, pero si no entendemos que esas son fuerzas, hay que ayudarle a los niños a entender cómo se rearreglan las fuerzas, no solo la fuerza de gravedad, sino que las intramoleculares. Y la energía ciertamente es una gran idea. Transversal para muchas disciplinas, todos entendemos y después la cuarta idea son las ondas y cómo se comportan las ondas y cómo se comportan las aplicaciones. Mucha gente dice, ¿por qué tengo que entender eso? Y luego, esto como decíamos al principio, hay muchísima más información con estos pequeños aparatitos. Y la única manera en que funcionan estos aparatitos es con las ondas. Entonces hay distintos tipos de ondas. Cuando se habla con la mayoría de la gente no tiene ninguna idea cómo funcionan los celulares. Y es crítico, no solo para enviar información, sino que para recibir información. Los exámenes médicos, por ejemplo, son el resultado de entender las ondas. Hay diferentes ondas en nuestro cuerpo, sale diferente información y cómo la interpretamos. Entonces, entender las ondas es crítico para las interacciones de la materia en las galaxias también, no solo a nivel microscópico. Entonces, la idea de las ondas, el concepto de las ondas es una idea muy potente. En biología, ahora para hablar de biología, algunas de estas son las ideas. Entender, por ejemplo, de las moléculas al organismo, las estructuras, procesos. Entender qué pasa a nivel molecular, las estructuras, proteínas, el ADN, y cómo eso se une para formar células y tejidos, órganos, y luego el cuerpo completo. Esto es crítico. Los ecosistemas, las interacciones de energía y la dinámica. Entender la biodiversidad. Crítico, la herencia. Entender cómo las diferentes especies, diferentes tipos de plantas y animales tienen estas características, cómo se transmiten. Es crítico. Y la evolución biológica. Nadie puede negar el rol central de la biología en estos campos. Entonces, en las ciencias de la Tierra y el espacio, tres ideas núcleo. El lugar de la Tierra en el universo, para entender cómo funcionamos con respecto al resto del universo, los sistemas de la Tierra, cómo se interconectan estos sistemas, y luego la Tierra y las actividades humanas, cómo nosotros creamos un impacto sobre este mundo. Por primera vez en la historia en Estados Unidos se ha puesto en su currículum la noción de ingeniería. La ingeniería es una idea crítica para entender. Entonces ahora tenemos diseños de ingeniería. Con la ingeniería y los vínculos entre la ciencia y la ingeniería es algo importantísimo. Esas son ideas núcleos, grandes ideas que nuestros alumnos tienen que adquirir en este K12. He tocado esto, pero yo creo que es
crítico enfatizarlo. Muchas veces en las escuelas pasa que le damos a los alumnos demasiadas ideas. Y porque les entregamos demasiadas ideas, es como si yo tratara de aprender castellano. Es un ejercicio de vocabulario. No es desarrollar una comprensión de lo que estamos. Entonces el concepto ahora de hablar de unas pocas ideas centrales es ayudarle a los niños a desarrollar ideas grandes y conectadas de cómo resolver problemas para ir aprendiendo más. Por esto que esto es tan importante. También se refleja en la naturaleza de la ciencia y el conocimiento científico. Si simplemente les metemos demasiadas ideas, no hay tiempo suficiente en la clase para tratar a cada una. ¿Qué se necesita para ser científico? ¿Qué hacen los científicos? ¿Qué significa pensar científicamente? La tarea del científico entonces es crear una disposición científica, una manera científica de pensar. Y también a medida que avancemos vamos a hablar más de esto. Estas ideas núcleo y después nos dan una posibilidad de acrecentarlas muy sistemáticamente durante los 12 años de enseñanza. Entonces, las ideas núcleos fueron uno de los focos de este marco. Segundo, estos conceptos transversales, estos son diferentes en el sentido de lo que hacen, en lugar de ser específicos para una disciplina, son transversales para todas las disciplinas. Por eso le llamamos transversales, porque cubren todas las disciplinas. Entonces son ideas como patrones. Todos los científicos trabajan en patrones para construir sus nociones. Causa y efecto es otro concepto. De esto se trata la ciencia. Las causas de los fenómenos, las habilidades, las proporciones, las cantidades. ¿Cómo van a entender los niños que la ciencia, que utilizamos muchas habilidades? Hay que medir los tamaños de los átomos, por ejemplo. Cómo medir las galaxias, que son muy grandes. Los científicos piensan en sistemas, modelación de sistemas. Los modelos, la modelación tiene que ser parte del currículum. Y la energía y la materia, porque tiene un lugar central. Son conceptos transversales, ¿verdad? Y ahí está a la vez que son ideas núcleo. En los últimos dos, la estructura y la función del cómo la estructura de las moléculas, por ejemplo, de una célula, nos dicen algo de cómo se van a comportar. Y por último, la estabilidad y el cambio, una idea importantísima. Otra idea que les mencioné, esta idea de aprender, el aprendizaje que se desarrolla en el tiempo. Esto es especialmente cierto cuando pensamos en ideas desafiantes. La única forma en ayudar a los niños realmente a entender algo como la evolución, una idea, porque la transformación química es ayudarles a desarrollar esas ideas en el currículum de los 12 años, porque estas ideas difíciles demoran tiempo. Cuando los niños luchan por hacer sus tareas, ¿qué te pasa cuando vamos tratando de trabajar en este marco? Y especialmente la idea de que el desarrollo de esto se desarrolla con el tiempo no es nada nuevo. Como profesores sabemos que uno de los primeros principios que aprendimos fue tener conocimientos previos. Entonces podemos ir construyendo desde el kindergarten, aumentando a través de los años y acrecentando esto basado en lo que ya saben y profundizando con el tiempo. El punto importante que hay que darse cuenta es que no vamos a lograr esa comprensión porque a menos que nos centremos en la estructura de este conocimiento. Va a depender mucho de lo que hacemos como profesores en nuestras salas. Entonces, en este marco, una de las áreas de investigación que hemos visto ya es de la progresión del aprendizaje. ¿Qué normas hay que aplicar para la progresión? Muestra cómo esto se va acrecentando con los años. Le voy a dar un pequeño ejemplo aquí.
Esto es típicamente cómo se podría pensar de ideas núcleos y cómo se desarrollan en el tiempo. En séptimo año hace muy buen trabajo de ayudar a los niños con las ideas iniciales de la energía. Pero esto se afirma en algo, pero si no está conectado con algo anterior o posterior, van a aprender muy poco. Se produce poca comprensión. Lo que se sugiere en el marco es que hay que introducir la energía muy temprano en todos estos años, sexto, séptimo, octavo. Entonces, establecer vínculos en el año a través de los años, un año con otro, para ir integrando una comprensión significativa. Aquí hay otra manera de pensar en esto. Se ve en el nivel más bajo, alumnos ya el segundo año están desarrollando una comprensión de los modelos macroscópicos de la materia. Pueden ver que la materia puede existir como sólido, como líquido, y se puede entender que hay cambios en la materia, pero no hay conocimiento subyacente de lo que pasa. Esos son los primeros años, para que entiendan muy descriptivamente cómo es la materia. A medida que llegan a quinto año, les podemos ayudar a desarrollar modelos basados en partículas de materia, que la materia está hecha de pequeñísimas partículas, y así se explica entonces por qué la materia puede cambiar de sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a gas, y otras transformaciones. Cómo se expande, cómo se contrae la materia. Pero es el comienzo de un recuento explicativo de por qué la materia hace lo que hace. Entonces, cuando ya están más grandecitos, se puede ir desarrollando a un modelo atómico molecular, que las partículas son átomos y que estos átomos se unen para formar moléculas, y esta es una comprensión clave. Si no se entiende que la materia está hecha de moléculas y que esas moléculas son hechas de átomos, los niños pueden empezar a entender por qué se producen las reacciones químicas. No van a entender por qué los átomos se juntan, pero sí entienden que sí están unidos unos con otros. Cuando llegan a la secundaria, ya se puede desarrollar mayor explicación y por qué, ahí se ve por qué se van a unir los átomos, hablando de las fuerzas eléctricas, que son las que unen la materia. Entonces, hay una progresión muy sencilla de cómo, una de las progresiones, hay muchas progresiones, esta es una de la naturaleza de la materia. Entonces, sin embargo, el crítico es que hay que desarrollar el contenido, entender el contenido, pero entender las ideas científicas o los contenidos no basta. Y para mí, este es quizá lo más importante, la idea más importante que aparece en el marco. Es decir, que nos centremos en los contenidos, si nos centramos solo en los contenidos vamos a fracasar. Esto nos muestra que la forma de realmente desarrollar un rico comprensión tiene que ver con el contexto en el que viven los niños. Entonces hay que crear este contexto rico para ayudar realmente a los niños a entender, a desarrollar la comprensión que queremos. Y en este contexto que sugiere el marco, está esta idea de enganchar a los niños en diversas prácticas de ingeniería científica, porque estas son las formas básicas en que los científicos y los ingenieros entienden la naturaleza y el diseño. En la tarde, Miller y yo vamos a hablarles más de esta idea de las prácticas científicas. Así que esto voy a pasar muy rapidito ahora, porque después del almuerzo voy a tener tiempo de interactuar para hablar de las prácticas científicas en esta presentación que vamos a hacer. Y vamos a hacer de las prácticas también, pero muy brevemente ahora en la mañana. Lo que es importante aquí es que estas prácticas científicas funcionan juntas. Muchos de ustedes puede que las conozcan ya, pero van a notar que también hay algunas nuevas. Las ideas críticas es que
trabajan en conjunto. Un alumno puede hacer una pregunta. Y así es la ciencia, hacer preguntas. Y al hacer esas preguntas se pueden ver, puede sugerirle al niño, tengo que ir a buscar información nueva. Encontrar la información que ya la conocen es una práctica científica clave, porque hay que usar lo que ya está. Entonces, pues, eso puede llevar a refinar la pregunta, o llevarnos a diseñar una clasificación, o llevarnos a analizar, a interpretar los datos que hemos recolectado a partir de esa pregunta, de esa investigación. El proceso de a ver esos datos, estamos enganchando a los niños a pensar matemáticamente, porque también en esta manera científica de pensar, y eso puede llevar a los niños a construir un modelo mental que explica el asunto. La modelación es crítico para entender lo que pasa en la ciencia y nos puede llevar a desarrollar ya la explicación de cómo funciona esto y a su vez llevar a hacernos unas preguntas. Estas cosas funcionan en conjunto. Lo que es crítico ver en esta lista aquí, que tengo yo uno detrás del otro, los aspectos críticos están aquí. Es que trabajan en conjunto, no es un proceso lineal. Lo otro es que vean cuán activo es el alumno haciendo preguntas. No es que yo, el profesor, haga las preguntas, son los alumnos los que hacen las preguntas. No soy yo como profesor el que usa un modelo para mostrarle a los alumnos cómo se representa algo, sino que son los alumnos que desarrollan un modelo basado en la evidencia, las pruebas. No es yo como profesor que le doy la explicación a los alumnos, son los alumnos que están enganchados ya en el desarrollo de las investigaciones. Y la argumentación de los niños comprometieron una discusión, hablándose entre ellos. ¿Esta es la mejor manera de hacer algo? Pero aquí en la lista ven que el aprendiz tiene un papel muy importante para aprender la ciencia. Ahora, ¿qué significa todo esto para la instrucción? En Estados Unidos, que desarrolló sus estándares, estas 3 ideas de que les hablé. Tienen que trabajar en conjunto. Según yo, este es el mensaje más importante que presenta este nuevo marco. Es cómo estas 3 ideas núcleos, conceptos transversales y prácticas científicas tienen que trabajar juntos para formar conocimiento útil. El marco enfatiza que hay que mostrarle a los niños que tienen un conocimiento útil, utilizable, que les puede ayudar a resolver problemas, tomar decisiones y aprender más. Y la única forma que eso va a pasar es mezclando estas 3 ideas en conjunto. Entonces, uniendo las prácticas, los conceptos transversales es importantísimo para formar una comprensión. Entonces, yo uso la analogía de la cuerda para ilustrar esto. Si necesitaran subir una montaña, ¿preferirían solamente una hebra o una? No, probablemente se caerían, porque una sola hebra es débil. Si trenzan las hebras, que en esta forma, esto se puede usar como herramienta y hay que trenzarlas, unirlas. Entonces, las nuevas normas en Estados Unidos utilizan este marco de unir las ideas núcleo, los conceptos transversales y las prácticas científicas para crear nuestros nuevos estándares. Lo llamamos expectativas de rendimiento, porque esperamos que nuestros alumnos aprendan todo esto y esperamos que hagan algo. Por eso que la palabra performance, ejecución, aparece ahí. Rendimiento. Entonces, que no reciten simplemente el conocimiento, sino que lo utilicen. Un ejemplo más de las expectativas de estas expectativas de rendimiento. Vamos a usar un modelo para describir
cómo el número total de átomos no cambia en una reacción química y la conservación de la masa. Eso es lo que esperamos. Espero que noten, pueden ver donde aparecen las prácticas científicas aquí. Las ideas grandes las ven aquí. Entonces lo que hicimos al escribir esto fue planificarlo en conjunto. Estos son los procesos de cómo vamos a llegar a eso. Tomamos la idea núcleo, aquí está la idea núcleo. Las sustancias reaccionan químicamente, de ciertas formas, hay procesos químicos. Los procesos y los átomos hacen que la materia se rearregle para formar otra sustancia distinta, y por eso hay una conservación de la masa, no hay destrucción de átomos, así que se conserva la materia. Es una idea núcleo, una de las ideas núcleos, y la mezclamos, la trenzamos con la práctica científica, la modelación, y luego tenemos el concepto transversal, en este caso patrones macroscópicos que se relacionan con la naturaleza de la estructura a nivel microscópico y macroscópico. Lo que pasa en el mundo macro que se relaciona a las estructuras de lo que pasa en el mundo micro. Y eso nos dio nuestras expectativas de rendimiento al utilizar este modelo, y describe cómo el número total de átomos no ha cambiado en la reacción química. La idea entonces es que si podemos enfocarnos en la instrucción, en las prácticas científicas y las expectativas de rendimiento, podemos empezar a construir una disposición científica en nuestros niños, a pensar como los científicos, y eso les va a ser duradero. Estas ideas núcleos van a durar, pero lo clave es esta idea de la disposición científica, la mentalidad científica. Entonces, realmente dicen que van a pensar como científicos con las decisiones que toman los científicos, los políticos. Van a preguntar dónde está la prueba. ¿De qué prueba me habla? ¿Cómo sé que eso va a funcionar? Entonces vamos a gastar toda esa plata. Es realmente importante esto. Entonces quiero ayudar a nuestros alumnos a cuestionar, que digan, si no saben algo, que digan, ¿dónde averiguo? También es una mentalidad científica. ¿Qué pasa si hacemos esto? Entonces, el desarrollar estos hábitos mentales científicos, de tener suficiente prueba para apoyar lo que digo, es simplemente importantísimo. Y la manera de hacerlo, con el marco es fijarse en estas normas y las expectativas de rendimiento. ¿Por qué es tan crítico esto? Aquí les presento este mapa de los estándares, de las normas. Las normas tienden a la extrema derecha, son lo que es lo que pasa en la sala de clases. Impulsan el currículo, lo que saben los profesores, y el tipo de sustancias que tenemos, y también es el motor del tipo de desarrollo que pasa en la escuela y los recursos que se entregan a los profesores. Todo eso debe tener un impacto en el aprendizaje. Desgraciadamente, si hay normas deficientes, no terminamos con el tipo de aprendizaje que queremos, y muchas veces tenemos normas deficientes, muy mal especificadas, en lugar de normas. Pasa un desastre, y eso no es la forma en que queremos que pase. Esto es lo que determina lo que pasa en el aula. En Estados Unidos estamos tratando de crear normas muy claras y buenas respecto a las expectativas de rendimiento, aplicando estas ideas núcleo, las prácticas científicas y los conceptos transversales. Las normas que pueden impulsar cómo se ve la instrucción y el currículo. Esto nos lleva a las evaluaciones. Si miramos estas expectativas de rendimiento, ya vimos que el número total de átomos no cambia.
¿Qué es lo que necesito hacer como profesor para que mis niños entiendan esa idea? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Una de las cosas que podemos notar es que si no engancho a mis alumnos en el diseño del modelo, no les va a decir usen el modelo. Entonces mis niños van a salir de la sala teniendo que entender cómo desarrollar un modelo. Si no entienden eso, no vamos a haber tenido éxito. Estas expectativas de rendimiento entonces guían lo que yo tendría que estar haciendo como profesor. Y también como los creadores de currículos lo desarrollan. Y también es el motor de cómo se hace todo. Y si hacemos eso, tenemos un sistema organizado coherente que va a promover el conocimiento de los alumnos. Si no tenemos el aprendizaje que esperamos, tenemos que reexaminar parte del modelo. ¿Qué es lo que lleva al aprendizaje? Hay distintos campos, las evaluaciones que no calzan con lo que quiero que aprendan los niños. Entonces, entender todo este marco de la importancia de normas claramente especificadas es muy importante para llegar al tipo de aprendizaje que queremos. Entonces, en Estados Unidos, el asunto ya no es el mismo. Se producen cambios en la educación de las ciencias, que es muy distinto. La nueva generación de normas científicas va a ser distintos, que las expectativas de rendimiento son distintas. Va a pedir que nosotros los profesores demos una instrucción distinta, vamos a tener instrucciones distintas para enganchar a los alumnos en este desarrollo de modelos, y hay que tenerlos a acostumbrarse a argumentar de por qué la pregunta es importante, por qué esa no es una buena explicación. Van a tener que poder hacer afirmaciones y a preguntarse, ¿tengo suficiente información para sustentar esa afirmación? Ya las cosas no van a ser igual. Y en algunos sentidos, esto no es un cambio pequeño, no es un paso pequeño, realmente estamos pidiendo un enorme cambio. Pero es muy importante esto porque en Estados Unidos los niños simplemente no están desarrollando las habilidades para entender, ni el conocimiento que necesitan para entender las prácticas científicas necesarias para vivir en este mundo de hoy. Entonces, es un tiempo muy distinto en Estados Unidos. Hemos hecho mucho, hemos logrado mucho, tenemos este marco. Yo les pido que usen el marco, lo pueden bajar gratis de la internet, no importa el país. En Estados Unidos, en Chile, todo el mundo lo puede leer gratis. Les pido que lo miren. Este modelo de K12 es legible, posible. Se puede leer varias páginas cada noche. No es como la novela específica que queremos nosotros, pero igualmente se deja leer. Se aprende mucha ciencia. Yo aprendí muchísimas ciencias de la Tierra, por ejemplo, que no era mi campo. Aprendí muchísimo yo leyendo También completamos las normas para la próxima generación. Se acaban en abril, se publicaron y también se bajan gratis de la internet. Entonces, por favor, mírenlos. Miren la nueva generación, próxima generación de estándares científicos, y quizá más importante, es que hay una serie de apéndices importantísimos. Entonces puede ver un apéndice que es uno de mis favoritos, las prácticas científicas. El apéndice F sobre prácticas científicas muestra cómo estas prácticas se desarrollan con el tiempo. Es realmente buena lectura. Pero hay muchas cosas que hacer todavía. Yo no sería honrado si le dijera que ya sabemos todas las respuestas. Hemos llegado hasta aquí, hasta estándares científicos para la próxima generación. Pero hay que desarrollar evaluaciones y cómo ir midiendo estas prácticas, los conceptos transversales, cómo medirlo. Es muy desafiante. Hay que desafiar currícula. Hay que ayudar a los profesores a aprender de instrucción. ¿Cuáles son modelos instruccionales buenos?
y hay que hablar del desarrollo de los profesores. Cuando ya están trabajando, cuando están estudiando en la universidad. Entonces, un breve resumen de lo que he tratado de contarles hoy día. El marco literalmente habla de 3 ideas, grandes ideas o ideas núcleos, conceptos transversales y prácticas científicas, la importancia de trenzarlas, unirlas, y para mí es esa idea la que hay que tener las expectativas de rendimiento, centrarnos ahí, que es muy importante, porque el resultado final de la instrucción debería ser de rendimientos que los alumnos realicen, no información, sino esperamos que las hagan, que desarrollen explicaciones por sí mismos. Con eso vamos a tener después un tiempo para preguntas. Quizá quieran hacerme preguntas a mí, qué es lo que ya saben los alumnos, prácticas científicas, o quizá de las expectativas de rendimiento. Yo soy muy bueno para hablar por email, entonces ahí tienen mi dirección. Yo trataré de responderles a todas las preguntas que me hagan, a cualquier